como la grilla, cuadrado. Yo se lo voy a poner valoración, 2 puntos, y le voy a poner, lo voy a hacer así, porque ¿Cuál es el tema? ¿Ya entendieron más o menos? Ustedes lo que pueden hacer es enviarme por WhatsApp si tienen alguna duda en privado. ¿Sí? ¿Está bien? ok. La duda que tengan, yo se las contesto. Bueno, control de signos vitales. Acá ven la temperatura, el pulso arterial, la respiración y la presión arterial. Acá no tenemos el quinto signo vital, pero bueno, ya lo saben. ¿Qué nos indican los signos vitales? El estado fisiológico de las funciones vitales y sus órganos, el cerebro, el corazón, los pulmones y también el metabolismo, ¿no? Que se acuerdan que el metabolismo es la producción de todo lo que es respiratorio, eliminatorio, como es que se dice también, la eliminación de uresis, catarsis, reproducción sexual mediante la mitosis y la meiosis, ¿sí? Y también el descanso, ¿cierto? ¿Qué expresan? Los cambios funcionales que suceden en el organismo, ¿cierto? Estos pueden, estos tienen que ser cuantificados y cualificados. ¿Por qué? Porque si me van a dar qué signo vital puede llegar a estar alterado, ¿no? Cada individuo tiene, es una persona individual, ¿sí? Es decir, depende de la edad, del género, del trabajo y si tiene alguna patología previa, ¿no? Por ahí es un paciente que es diabético, un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, es decir, en los niños también cambia los signos vitales porque tienen que ver con la edad, ¿no? No es lo mismo el signo vital de un recién nacido que de un bebé, que de un niño, que de un adolescente, que de un adulto mayor o un adulto geronte, ¿sí? Esos van cambiando, por eso cada ser individuo tiene que ver y lo voy a valorar de acuerdo a todo esto, ¿no? Bueno, ¿cómo tiene que estar las condiciones para tomar los signos vitales? Tenemos que tener una buena relación el paciente. ¿Qué significa? Me voy a presentar, le voy a decir, soy la enfermera Adriana Echevarría, me permite tomarle los signos vitales, le voy a tomar la tensión arterial, le voy a tomar la temperatura. Cuando le aviso que le voy a tomar lo respiratorio, no le voy a avisar porque puede alterarse, ¿no? El patrón respiratorio solamente con el contacto con nosotros. El ambiente debe ser tranquilo, el paciente tiene que estar tranquilo, tenemos que tener el equipo adecuado y también la técnica correcta, ¿sí? Sabemos la técnica correcta porque vamos a colocar bien el tensiómetro, vamos a tomar bien el pulso, vamos a colocar bien el termómetro. ¿Cuál es el objetivo de valorar estos signos vitales? Valorar correctamente el pulso, la presión arterial, la temperatura, las características de la respiración, describir los factores que pueden producir la alteración de estos signos vitales. Porque si el paciente está angustiado o tiene una patología previa, lo que le puede pasar que si tiene una hipertermia, tengo que buscar la puerta de entrada de dónde viene esa temperatura elevada. Entonces yo es muy probable que el médico me diga y me sugiera que lo pancultive al paciente. ¿Qué significa pancultivar a un paciente? Quiere decir que le voy a tomar pruebas de esputo, es decir, de los mocos que puede largar por la boca, le voy a hacer un hisopado de fauces con un tubo Stuart, con un hisopo, le puedo tomar una muestra de orina, es decir, un laboratorio a donde yo voy a hacer con una técnica estéril, le voy a cultivar esa orina, ¿sí?
También lo que puedo hacer, es decir, en ese pan cultivo, también es hacerle ¿cómo es que se dice? Una toma de sangre de manera estéril, a donde yo voy a buscar los frascos para hacer un hemocultivo y voy a cultivar esa sangre por 2 y la voy a colocar en los frasquitos que tengo para hacer ese hemocultivo. Bueno, también vamos a identificar todos los valores normales, ya sea de adulto, del niño y el lactante, que tenemos que estudiar a medida que vamos progresando en cada etapa. Cada uno tiene, es como les dije antes, diferentes signos vitales, de acuerdo a la edad, ¿sí? ¿Para qué sirve también el objetivo? Explicar la técnica para el control de los signos vitales. ¿Cómo yo voy a realizar las técnicas? ¿Ven cómo está tomando la tensión arterial acá? Bueno, esos son los objetivos. También el objetivo es explicar los principios y mecanismos de la termorregulación. Cuando hablo de termorregulación tiene que ver temperatura, regulación de la temperatura, ¿sí? Ahí está la explicación de la palabrita. También vamos a ver por qué son estos cambios fisiológicos con la fiebre, ¿no? Que se acuerdan que la temperatura a partir de 37 centígrados para arriba ya empieza a ser fiebre, ¿sí? Fiebre, hipertermia, ¿sí? Pirexia es cuando pasan los 42 grados centígrados. Bueno, en la temperatura vamos a describir las medidas destinadas a promover la pérdida y la conservación del calor. Es decir, en un recién nacido, por ejemplo, cuando nace el bebé, lo primero que voy a hacer es abrigarlo, lo voy a limpiar con las mantas estériles que están esterilizadas, lo voy a vestir rápidamente, después de pesarlo desnudito. Se pesa al bebé, de hacerle los primeros contactos que tenemos nosotros las enfermeras que estamos haciendo la recepción del bebé del recién nacido, lo vamos a medir la talla, le vamos a medir el perímetro cefálico, lo vamos a aspirar, vamos a controlar que el ano esté permeable, le vamos a colocar las gotitas en los ojos, le vamos a colocar la vitamina K en el glúteo superior del miembro inferior, en la parte externa, y vamos a conservar el calor poniéndole el gorrito porque pierden por la mollera, ¿sí? ¿Se acuerdan que en el cráneo ese hueso no se cierra inmediatamente porque es flexible para salir por el momento del canal de parto, para que el bebé pueda salir y sale más. Es como que la cabeza se pone como un huevo, digamos, para poder salir y no lastimar a la madre, ¿no? Bueno, vamos a seguir con la próxima. Bueno, ¿cuándo se indica el control de signos vitales? Al ingreso hospitalario o en el servicio especial que nosotros nos encontremos, porque podemos estar en un consultorio de demanda espontánea, porque los enfermeros también estamos en el CODE, con los pacientes que se hacen ver por clínica médica. También el control de signos vitales sirve para que el médico evalúe cómo está ese paciente. También los signos vitales se toman antes y después de una intervención quirúrgica, de una técnica invasiva como colocación de sonda nasogástrica, colocación de sonda vesical, colocación de cualquier técnica que yo le haga al paciente, o después de la medicación, también de la extracción de sangre y también después de la administración de medicamentos. También el paciente tiene un cambio físico y se siente mal, nos refiere que le duele la cabeza, que tiene mucho calor, que tiene taquicardia, que siente que el corazón se le sale por la boca, y también cuando el paciente tiene un estado de ánimo angustiado
o que pasó algún problema trágico después de algún accidente, después de la pérdida de algún familiar. Eso tiene que ver con el estado de ánimo, ¿sí? Bueno, la temperatura corporal. ¿Qué es la temperatura corporal? Es la diferencia entre la cantidad de calor producida y la cantidad de calor por la pérdida. Esto se puede dar cuando un paciente está con alguna infección. Yo le voy a revisar los ganglios alrededor de la garganta, los ganglios axilares para ver si están inflamados y los ganglios inguinales. Todo eso me va a dar una pauta de dónde tiene la infección ese paciente, ¿sí? Muchas veces estos pacientes están encamados, como ven la fotografía, que son pacientes que están internados. También lo que puede suceder que ese paciente tiene una alteración del patrón de la termorregulación debido al exceso de calor ambiental o al exceso de ropa, porque por ahí puede estar muy abrigado. O un paciente postquirúrgico que viene de quirófano y que empieza con temblores. ¿Por qué? Porque estuvo dormido durante la cirugía, entonces yo tengo que evaluar que no haga una hipotermia. Entonces yo tengo que tener preparadas las frazadas para colocarle, para que no pierda ese calor, ¿sí? El organismo es el que mantiene la temperatura central, ¿sí? Ahora vamos a ver dónde se produce. Los lugares donde tomo yo la temperatura. La central se toma en el recto, en el aparato, en el esófago, en los oídos, timpánica, en la arteria pulmonar o en la vejiga urinaria. Esta temperatura central que está hablando en los lugares de medición central es cuando un paciente está conectado a asistencia respiratoria mecánica, ¿sí? En ARM, que está intubado, ¿sí? Y la superficial es la que tomamos nosotros en un paciente que está despierto, que le podemos ver a través de la cutánea. Vamos a ver si está robicundo, si está colorado ese paciente. Nos va a dar la pauta solamente con verlo que puede tener una elevación de la temperatura. Hasta ponerle dos dedos en la frente vamos a sentir el calor. Esa es la cutánea. Después le podemos tomar la temperatura a nivel axilar, con la axila bien seca, que no tiene que tener desodorante, ni tiene que estar transpirado. O también se lo podemos tomar oral, ¿sí? Avisándole al paciente que no debe morder el termómetro, ¿sí? Bueno, acá está la regulación de la temperatura. ¿Quién regula? El hipotálamo anterior controla las pérdidas de calor y el hipotálamo posterior controla la producción de calor. ¿Qué es lo que yo me voy a dar cuenta cuando el paciente tiene lo que le puede producir los cambios de temperatura? Es la vasodilatación, que los vasos periféricos están dilatados, ¿no? Ante la temperatura y elevada, y la vasoconstricción se va a dar, van a estar contraídos ante la falta de oxígeno o ante una hipotermia. Eso es lo que tienen que tener en claro, porque tiene que ver con el caso que esté el paciente, ¿sí? Bueno, la producción del calor tiene que ver con el metabolismo basal, que se acuerdan que yo les dije que todas las células hacen toda la pirámide de Maslow, se reproducen, respiran, eliminan. Eso significa metabolismo basal. Los movimientos que hace el paciente, que puede ser, en este momento yo que estoy hablando, seguro que tengo subida la temperatura porque estoy poniendo todas las ínfulas en dar la clase. O si estoy haciendo gimnasia, voy en bicicleta o haciendo algún deporte donde va a subir el calor. Y los escalofríos tienen mucho que ver con alguna patología. El paciente cuando se siente resfriado, se siente mal, va a tener chuchos de escalofrío. Va a sentir calor y frío a la vez. Y la termogénesis tiene que ver mucho con los recién nacidos, porque ese recién nacido no puede
no controla la termorregulación. ¿Por qué? Porque es bebé, porque es un niño. Entonces nosotros tenemos que evaluar que ese paciente, ese recién nacido, tengo que evaluar de tener una temperatura a 37 grados y lo voy a bañar. La temperatura la voy a medir, el calor del agua, la voy a medir con mi antebrazo, voy a colocar adentro del fuentón donde yo lo voy a bañar, que mi antebrazo para que, si yo soporto, porque tenemos la piel muy finita en el antebrazo, entonces vamos a compararnos con lo que el paciente, el recién nacido o los niños pequeños van a aguantar ese calor, que no tiene que estar ni muy caliente ni muy fría, más o menos a 37 grados. ¿Sí? Una vez que yo lo baño, lo tengo que secar rápidamente y abrigarlo porque él no controla la termogénesis, ¿sí? Bueno, ¿cómo es la pérdida de calor? Por radiación, por conducción, por convección y evaporación. Radiación es lo que radia, la conducción es cómo se conduce, convección tiene que ver donde yo lo coloco al recién nacido, no lo voy a colocar arriba de una mesa fría, voy a poner una manta. Y evaporación es cuando nosotros transpiramos. Ahí también se pierde la temperatura, es decir, tengo hipertermia, voy a estar todo sudoroso y voy a chivar por todos lados, ¿sí? Un ejemplo concreto. Los factores que afectan esta temperatura tienen que ver con la edad, con el ejercicio que hago, con los factores hormonales. ¿Qué significa? Una mujer que está ovulando va a tener la temperatura más elevada y va a tener 37 grados, ¿sí? Va a estar calurosa, tanto el hombre como la mujer. Tiene que ver con las hormonas. La variación diaria tiene que ver con, no es lo mismo estar de día que de noche. Cuando nosotros estamos durmiendo baja la temperatura, por eso nos abrigamos, ¿sí? A las 3, 4 de la mañana es cuando más frío sentimos porque el cuerpo está tan relajado que se siente frío. El estrés también tiene que ver con la temperatura. Si yo estoy muy estresada y muy ofuscada o enojada, o estoy manejando, como me pasa a mí, tengo mucho calor y prendo el aire acondicionado. Tiene que ver con el ambiente donde yo me muevo, donde estoy. Si mi casa está muy fría, voy a tener frío y voy a tender a abrigarme. Si yo la tengo muy ambientada, con las estufas elevadas, voy a tener calor y me voy a desabrigar. También tiene que ver con los líquidos, la ingesta de líquidos fríos o calientes también van a tener que ver con la temperatura. El tabaco también cambia la temperatura, ¿sí? Tiene que ver porque el tabaco es como que al aspirar ese tabaco nos da como más calor, ¿sí? El patrón febril remitente, ¿qué quiere decir? Que puede tener una febrícula el paciente, ¿sí? Puede tener descensos o ascensos de temperatura, ¿sí? Pasa mucho con los pacientes que tienen, ¿cómo es que se dice? Tuberculosis, que hacen temperatura durante la noche, que por ahí tienen un patrón febril que se les toma como una curva, ¿no? Una curva para ver cómo ese paciente va cambiando a lo largo del día en la temperatura, ¿sí? Y le da picos de febrícula. ¿Por qué? Porque no está bien pronunciado el microorganismo patógeno, que esto pasa mucho también con los pacientes que empiezan a iniciar unas febrículas y después terminan con fiebre, ¿sí? El recurrente, es decir, que todo durante larga data de meses también, hacen picos de temperatura, ¿sí? Y después de las 24 horas vuelven a hacer picos de temperatura, ¿sí? Que pasan con algunas patologías, chicos, que hay que ver la causa,
¿sí? Entonces, por eso hay que controlar esa temperatura durante un buen tiempo, ¿no? Adri, ¿Qué? quería acotar un poco a él, pero es por la misma operación y después vuelven a tener la temperatura normal, por eso a veces no es necesario ponerle un antitérmico, sino hacerles baño frío, paño Medio frío, físico. medio físico, y después vuelven a estar normalmente. Eso Pero quería que decir. también en ese sentido hay que controlar, digamos, por un determinado tiempo, porque a veces puede ser por lo que dijo usted, o puede ser porque adquirió algún tipo de infección en quirófano, porque Claro, también puede ser, sí. sí, que Sí. se detectó una infección y tuvieron que volver a hacer de nuevo la cirugía. El tema es que, bueno, por donde yo estaba, que eran todas las operaciones de vísceras, digamos, siempre tenían infección. Bueno, acá vemos las alteraciones de la temperatura, que se llama hipertermia, es una alteración febril, ¿se dan cuenta? Que esa hipertermia se puede dar a nivel central, derivado de un traumatismo, que quiere decir que el paciente tuvo un accidente, ¿no?, en la vía pública, que se politraumatizó el cerebro o alguna cavidad ósea, y el paciente empieza con temperatura central y tiene hipertermia. Quiere decir central es cuando es adentro del cuerpo, ¿sí? Por eso se toman de diferentes medidas en la terapia intensiva, ¿sí? Nosotros la que tomamos en los servicios de clínica médica es toda temperatura periférica, digamos, abajo o en la boca o abajo de la axila o rectal, ¿sí? La insolación es la pérdida de la capacidad del controlar el calor por las variaciones, es que decir que me puse al sol mucho tiempo, ¿sí? Y empiezo a deshidratarme, y ahí me sube la temperatura, que muchas veces esto es como decía la profesora Pérez Lindo, que se puede solucionar con paño frío en la cabeza sin necesidad, o baños de inversión sin necesidad de tomar un antitérmico, ¿sí? Eso se va evaluando a medida que yo voy haciéndole medios físicos al paciente. Lo que se llama medio físico es colocar paños en diferentes lugares, en la cabeza, debajo de las axilas y en la ingle, o dar un baño de inversión, ¿sí? Bueno, la hipotermia tiene que ver con la pérdida de la exposición es la exposición prolongada al frío continuamente, que se puede dar cuando un paciente estuvo en la nieve o se cayó al agua, ¿sí? ¿Entienden? Bueno, acá tienen los distintos tipos de hipotermia. También puede pasar una hipotermia después de una operación. Como les dije, el paciente viene porque estuvo anestesiado totalmente y tiene hipotermia. Entonces yo le voy a tener que pasar o sueros, como tratamiento, sueros líquidos entibiados, o le coloco varias mantas. En algunos hospitales hay mantas térmicas, ¿sí?, que se colocan muchas veces cuando el paciente, a los pacientes que donan órganos que ya no tienen función cerebral, los mantienen, como el cerebro no funciona y el centro de termorregulación del cerebro está en el cerebro, vieron que lo vimos anteriormente, como no funciona porque tiene muerte cerebral, entonces ese paciente todavía el corazón late, se le va y entra en hipotermia, entonces tenemos que dejar a ese paciente con mantas térmicas hasta que vengan y le hagan la extracción de órganos para poder donar esos órganos, ¿no? El paciente donador de órganos que ya está con muerte cerebral. También para que sepan, tengan un conocimiento que tiene que ver la hipotermia, ¿no? Bueno, siempre yo cuando voy a tomar la medición de la temperatura oral le voy a explicar al paciente, lavarse las manos, leer la columna de mercurio. Bueno, ahora no tenemos más mercurio, tenemos los digitales, pedir al paciente que abra la boca. Acá el paciente está con un respirador
pero es decir, acá no hace falta que le diga que abra la boca, le voy a colocar porque está dormido, ¿sí? Y lo vamos a dejar por 3 minutos. Después vamos a informar, vamos a sacar ese termómetro. Si está despierto le vamos a avisar que le vamos a tomar la temperatura oral, ¿sí? Profe, Bueno, en el caso de la temperatura oral o cuando es interna, como la que se le hace en el ano y todo eso, cambia el valor igual, porque siempre 37 sí, es más, es un grado más, 1 o 2 grados es un más por lo grado. general, ¿sí? Bueno, acá está explicando toda la técnica, ¿no? Lavarse las manos, siempre explicarle al paciente, siempre pedir al paciente que estire el brazo. Acá está hablando, cuando se usaban los termómetros de mercurio que se sacaron porque se rompían y el mercurio es contaminante, ¿sí? Pero bueno, está bueno el PowerPoint Vamos a seguir. Bueno, ¿ven? Acá está medidas contra la hipotermia accidental. Abrigar, cama tibia, frazadas tibias, hidratar, es decir, al paciente le vamos a poner por vena líquidos tibios o calientes a 37 grados. Siempre vamos a sacar la ropa mojada, cambiar, el ambiente tiene que estar tibio. También se le puede poner bolsas calientes en los pies, ¿sí? Y el paciente va a estar continuamente monitoreado y tratando de evitar las arritmias, que quiere decir que el corazón se vaya fuera de ritmo. Ahí en la parte nutricional también se le podría dar tipo caldos así calentitos, todo eso. Claro, También, ¿o no, pero esto te está hablando de la primera emergencia. Bueno, es decir, que les puede pasar, ¿no? Igual lo van a volver a ver en tercer año, porque esto es un pantallazo. Definición de la respiración es el control de la función ventilatoria de un individuo, ¿sí? ¿Ven cómo le está tomando la enfermera? Le puede colocar también las manos arriba del abdomen para que sea más fehaciente el control de la temperatura, de la respiración. Después vamos a ver, vamos a valorar la frecuencia, la profundidad, el ritmo y la relación que tiene con la parte central, ¿sí? Del paciente. Acá el paciente ven que está acostado y está con una máscara, ¿sí? Bueno, cómo debemos, en la parte, cómo debemos observar en la inspiración y la expiración completa. Y vamos a registrar un ciclo completo de 60 minutos, ¿sí? Bueno, acá tenemos la visión y el control ventilatorio, la saturación arterial, gases en sangre, que esto ya lo van a ver el año que viene, ¿sí? Cuando un paciente está conectado en asistencia respiratoria mecánica, ¿sí? Bueno, los gases arteriales no se los voy a enseñar este año, que están acá. El año que viene los van a ver. Bueno, el paciente puede tener hipercapnia, hiposemia, hipocapnia y eunea. Hipercapnia quiere decir que va a estar respirando muy rápido. Hipoxemia, que le va a faltar oxígeno en sangre. Hipocapnia va a estar respirando demasiado bajo. Y eunea, ¿se acuerdan que es respiración normal? ¿Sí? ¿Lo ven? Que afectan también, ¿qué afectan la respiración? El ejercicio afecta, el paciente que hace ejercicio, la persona que hace ejercicio, va a tener una respiración más elevada. Un dolor también agudo va a tener una frecuencia de respiración más elevada. La ansiedad, la angustia, el tabaco, la posición del cuerpo, la medicación y también una lesión encefálica también puede cambiar el tipo de respiración. ¿Se dan cuenta? ¿Ven los factores que afectan una respiración? Por eso yo siempre cuando valoro al paciente es decir, si está corriendo y viene con una taquipnea que viene alterado, voy a evaluar, le voy a decir, bueno, siéntese, tranquilícese, los signos vitales van a estar alterados, ¿sí? Bueno, ¿quién es el que regula la respiración? ¿Sí? El hipotálamo.
¿Se dan cuenta? Los quimiorreceptores son los receptores de los sistemas, de las dendritas, digamos, de las células nerviosas que se conectan una con otra y va a pasar la información de esa respiración. También la aorta y la carótida, ¿sí? Ahí vamos a ver, ven acá, ¿sí? Que está la aorta y la carótida que también regula, ¿sí? Porque pasa del cerebro por acá, la respiración, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Bueno, acá tienen los valores normales, ¿sí? Se dan cuenta que tiene que ver con la etapa, los recién nacidos, a cuánto respiran, el lactante, ven que respiran más rápido los niños al andar, los niños, los adolescentes y los adultos. De 12 a 20, yo les di de 14 a 20, pero de 12 a 20 también es normal. Es decir, yo que tengo, de acuerdo a la edad y el grupo etario, digamos, es decir, que también que respire de 14 a 20 es normal. Pero bueno, entre esos varones. Bueno, bradimnea es para abajo, ¿se acuerdan? Es abajo de 12. Si yo les pregunto, decime una valoración de bradimnea, ustedes me tienen que decir 8 por minuto, respiraciones por minuto. Una taquipnea va a estar en 21, 22 por minuto. Una hipernea quiere decir que va a estar más elevado y el paciente va a estar en 28 por minuto. Y una apnea es que no respira. Y una hiperventilación va a tener bradipnea y taquipnea a la vez. Después las respiraciones de Chernikov y Kussmaul la van a ver el año que viene, que son en pacientes con patologías terminales, ¿sí? Que tienen, esto no se los voy a pedir, pero el año que viene lo ven, ¿sí? Bueno, ¿qué es el control del pulso arterial? Yo voy a tomar, ven el pulso, que no hace falta que sea con guante, únicamente que sea un paciente con aislamiento de contacto, entonces sí yo me voy a poner los guantes. ¿Por qué? Porque muchas veces no voy a sentir bien el pulso en un paciente que está con la frecuencia de pulso bajo, ¿sí? Con una taquifigmia, una bradifigmia. Va a tener bajo el pulso, entonces me va a costar más, porque uno pierde la sensibilidad con el guante, ¿no? ¿Qué significa el control de pulso? Es la onda producida por cada latido cardíaco, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando es central? Yo lo voy a tomar acá, en la punta de apes del corazón. ¿Lo ven acá el corazón? Bueno, en la punta de choque de corazón yo voy a poner los 2 dedos o voy a colocar el estetoscopio con la úvula. Todo esto se toma en 1 minuto, ¿sí? Bueno, el gasto cardíaco. Es la sangre bombea en la sístola y en la diástole, ¿no es cierto? Ese es el gasto que hace el corazón, en la precarga y la poscarga, es decir, que se llenan las aurículas de sangre, ¿no? Arriba las 2 aurículas, del lado derecho va a ser sangre carboxigenada y del lado izquierdo va a ser oxigenada. Estas aurículas en la sístole se cargan de sangre, después en la diástole se relajan y largan de nuevo la sangre a los ventrículos. Y en los ventrículos hacen de nuevo la sístole y largan de este lado a la aorta la sangre carboxigenada y de este lado va a ir al pulmón a hacer la hematosis, ¿sí? Bueno, siempre es importante tomar la presión, es decir, la presión, el pulso arterial, que se acuerdan que es taquifigmia o bradifigmia, porque lo tomo sobre el hueso. El carotidio, ¿por qué se debe hacer de una forma suave, por efecto vagal? Porque si yo aprieto mucho, acá no le va a subir sangre al cerebro, ¿se dan cuenta? Y puedo anular la subida y puedo provocar una lesión cerebral. Por eso, en última instancia, voy a tomar el pulso aquí en un paciente que no le encuentro sobre ninguna parte
de donde yo tomo los otros pulsos, le voy a tomar que el paciente está en shock, digamos, está en shock cardiogénico y está, no encuentro ningún pulso periférico en ningún lugar, ni tampoco la tensión arterial. Le voy a tomar para hacerle, ¿se acuerdan? RCP, la última voy a tomarle acá, porque si tiene pulso acá yo no le puedo hacer RCP, ¿sí? Por eso tiene que ver con la detección del paro que hay, ¿sí? ¿Alguna duda sobre esto? No. ¿Ven cómo voy a tomar el pulso apical? Este es central. Y ahí yo tengo taquicardia o bradicardia o normocardia. Es de 60 a 100 latidos por minuto, ¿sí? Bueno. El femoral, ¿ven cómo lo tomo? Vamos a seguir con el femoral. El popliteo, donde voy a colocar la mano. Es difícil de palpar. Acá, yo cuando tomo los pulsos periféricos en los miembros inferiores, yo voy a poder detectar enfermedades arteriales periféricas. Y esto tiene que ver cuando le digo circulación colateral o un paciente que tiene los pulsos débiles, sobre todo en los miembros inferiores por la diabetes, que estuvimos hablando un momento del tiempo hacia atrás. Bueno, y acá está el pedio posterior, también para detectar alteraciones del pulso, de problemas periféricos que suceden en un paciente que tiene problemas circulatorios. Muchas veces estos pulsos no se detectan y a veces no es por diabetes, sino por placa de ateroma, porque tienen problemas y tienen el colesterol elevado y tienen una mala circulación, ¿sí? Todos estos pulsos son puntos de presión ante una arteria que tiene una hemorragia. Si el paciente tiene una hemorragia porque se fracturó el pie y salió para afuera, lo que yo puedo hacer es apretar, sabiendo dónde están los pulsos, para que se detenga la sangre. ¿Ve que dice todos estos pulsos son puntos de presión arterial en una hemorragia? ¿Sí? Con un paciente que tuvo un traumatismo, ¿no? Así que bueno. Bueno, acá están las frecuencias normales. Ven que en los niños, los lactantes de 120 a 160, los niños que andan de 90 a 140, los preescolares, los escolares, los adolescentes y los adultos, de 60 a 100. De 60 a 100 es a nivel central y de 60 a 90 es periférico, ¿sí? Bueno, ¿cómo son? Taquicardia, bradicardia. La disritmia quiere decir que el corazón, ven acá el QRS, está fuera de ritmo. Y de baja intensidad quiere decir que ya tiene muy debajo de la bradicardia, ¿sí? Y cuando son a nivel de hueso es elevado es taquifigmia y bajo es bradifigmia, ¿se acuerdan? La presión arterial, ¿qué es? La fuerza lateral que actúa en las paredes de una arteria por la pulsación de sangre de la presión desde el corazón, ¿sí? Es la fuerza que ejerce esta sangre sobre las arterias, ¿sí? ¿Qué factores influyen en esta presión arterial? El estrés, ¿no? Cuando yo estoy muy nervioso, muy angustiado, tengo muchos problemas, el sobrepeso, la raza tiene que ver, es diferente, todas las razas, digamos, blanca, amarilla o negra, las personas que fuman, que tienen factores de tabaquismo, alimentación. Los medicamentos también inciden en la presión y el sedentarismo también el ejercicio, ¿sí? Bueno, las variaciones de la presión puede ser hipertensión, que es arriba de los valores normales. La normotensión quiere decir que está normal el paciente y la hipotensión que está baja, ¿sí? ¿Se acuerdan?
está abajo de los valores normales. El paciente, cuando yo le voy a tomar la presión, debe estar relajado y tranquilo. Les tenemos que explicar, nos presentamos en el paciente, le explicamos que le vamos a tomar la presión, que elegimos el brazo o donde le vamos a tomar la presión y se lo comunicamos al paciente. ¿Sí? Todo esto tiene mucho que ver. Si bien viene un paciente, acá está encamado, que está acostado en la cama, puede ser un paciente también que viene, yo estoy en una sala periférica, viene un paciente caminando, deambulando, viene rápido en bicicleta, lo tengo que hacer sentar 15 o 20 minutos hasta tomarle la presión, porque cambia. Es decir, por lo general nosotros le tomamos la tensión arterial, ¿dónde? ¿Ven? Como lo palpamos, la arteria braquial o la radial, ¿sí? ¿Para qué? Para sentir qué cosa, la arteria que late. Entonces ahí donde late esa arteria yo voy a poner la óvula. El manguito lo voy a poner acá arriba, 2 dedos arriba del pliegue, del pliegue del brazo. ¿Sí? Voy a colocar la óvula y voy a escuchar con los dedos cómo pulsa esa arteria. ¿Sí? Y voy a empezar a insuflar el balón, es decir, insuflar el tensiómetro hasta llegar, por lo menos de acuerdo a la edad, hasta llegar, si es una persona adulta, hasta llegar a 200 o 210, 220, porque las personas mayores son los que tienen muchas veces más la presión elevada, ¿sí? ¿Por qué? Por la edad, por los vasos sanguíneos que están ya añosos, o que el paciente ya tiene una hipertensión arterial declarada o tiene una insuficiencia cardíaca, ¿no? La incapacidad del corazón de latir normalmente para tener sus latidos normales. Puede ser que el paciente es un paciente que ya tuvo un infarto o tiene una operación de corazón, es un postquirúrgico, entonces los valores siempre cambian, ¿sí? Por eso siempre vamos a ver cómo nosotros colocamos. Ves que muchas veces se sube hasta 250, 280 en pacientes que tienen problemas coronarios. ¿Sí? Y en una persona que es sana, ¿hasta cuándo hasta Y dónde por lo eso, subimos? depende de la edad. Vos siempre vas a mirar el grupo etario a quién le vas a medir. Es decir, si es sana, lo vamos a subir hasta 200, como dije antes. O ustedes, hasta 140, 150, chicos. Es decir, porque ustedes son gente joven. Pero también hay a veces que nos ponemos muy nerviosos o muy angustiados. Lo vamos a valorar con el color de la piel, con el pulso radial. Todo eso lo vamos a ir nosotros evaluando de acuerdo a lo que manifieste el paciente y qué cosa le pasó. O si tomó alguna medicación, o si tuvo un disgusto. Todo tiene que ver con todo el entorno del que le tomamos la tensión arterial. A mí me ha pasado este año que los chicos han ido a las prácticas y por ahí este brazo está muy edematizado o es un paciente obeso y esto, lo que es la parte del tensiómetro, no llega a cubrir toda la periferia del brazo. Entonces, ¿dónde le voy a tomar la tensión arterial? En el radial, voy a colocar más abajo el aparato, ¿sí? Eso tenemos que tener en cuenta, pero a medida que vayamos haciendo las prácticas se van a dar cuenta, ¿ven? Cómo se insufla, ¿sí? Se instala el estetoscopio sobre la arteria, como está colocando acá la paciente. El reloj arriba, esto también tienen que aprender a armarlo bien, y se insufla una presión sobre 220, 250. Sí, tiene que ver con la edad del paciente y la patología. Esto tiene que ver mucho con eso. Muchas veces nosotros le vamos a preguntar al paciente qué presión él se maneja o cuánto suele tener, porque los pacientes a veces saben, sí, yo tengo 180, 90 les dicen, o le dicen 18, 9, porque ellos siempre bajan del 0, pero nosotros como
como personal de salud tenemos que usar todos los números, 180, 90 miligramos de mercurio, ¿sí? Bueno, la presión sistólica coincide con la aparición del primer ruido, que acá lo voy a ver, el relojito va a marcar, la agujita va a temblar en el lugar donde, pero por ello yo no la escucho con la óvula, pero sí puedo poner los dedos sobre la arteria radial y ahí sí va a saltar con los dos dedos, puedo sentir con los dedos, por ahí no lo escucho audiblemente, pero sí lo escucho con la sensación de los dedos, ¿no? Va a ser el primer ruido que va a dar la tensión alta. Y el segundo ruido va a ser la tensión baja, ¿sí? La diastólica. Profe, en caso que no se sienta, también se puede ver cómo titila la agujita La también. agujita, esta agujita que está acá, pero también si yo voy largando despacito acá, cuando aprieto el tornillito, también puedo con los dedos tocar la arteria radial y también se siente, ¿eh? Después los ruidos que de la primera tomada, que es la primera, la sistólica, van a estar los ruidos Korokov, que se dice, la agujita va a estar temblando y se va a sentir, ¿sí? Bueno, ¿ven? Después que se registra todo en la hoja de enfermería, se le comunica al médico si hay una hipertensión o una hipotensión, y se le informa al paciente. No le tengo que decir cuánta presión tiene, le digo que está normal y que el médico le va a informar. Si el médico me da permiso de decirle al paciente que le puedo decir la tensión arterial, sí, porque después genera conflictos esto. Si ustedes le dicen al paciente que está hipertenso, que tiene la presión elevada, se pone más nervioso y puede hacer un accidente cerebrovascular, un ACV, ¿sí? Es decir, por eso tenemos que cuidar mucho cuando le decimos al paciente. Bueno, acá tienen los diferentes tipos de presión: leve, moderada, grave, muy alta. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Después lo leen tranquilo. No, yo lo que les di para que ustedes estudiaran eran 120-80, ¿sí? Que lo saqué del libro Duilio Gomi, ¿sí? Pero bueno, depende del libro y de donde nosotros saquemos, vamos a encontrar los valores. Bueno,